Bien, un saludo muy cariñoso a todos los seguidores de la palabra de la semana. Hemos llegado ya a este domingo de Ramos de la Semana Santa del 2025. Estamos muy próximos ya a celebrar nuestro triduo pascual. Y en este fin de semana, en este domingo, la liturgia de la iglesia nos prepara para escuchar la pasión del Señor. A partir de los relatos de la pasión del Señor, nuestro corazón va entrando como en esa conciencia profunda del amor que nos ha salvado y de la resurrección que nos espera. Y por tanto también prepara nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestro sentido evangélico, nuestro sentido ético para examinarnos a nosotros mismos, para rechazar lo que de pecado y de injusticia hay en nuestra vida y para que podamos recibir esa vida nueva que el Señor nos ofrece, podamos recibirla a plenitud, con toda la plenitud de nuestro ser. Vamos pues entonces a escuchar, pero en la liturgia, dentro de la Eucaristía, este relato de la pasión del Señor. Es un poco largo, va de Lucas 22:14 a 23:56. Son unos 3 capítulos, son unas 3 hojas de mi Biblia más o menos, que nos están hablando de la pasión del Señor. No tengo el tiempo en este momento para leerlo todo, pero sí les voy a leer esos subtítulos que la Biblia, en este caso la Biblia de Luis Alonso Shekel, la Biblia del Pueblo de Dios, esos subtítulos que esta Biblia, que esta edición de la Biblia usa para dividir este relato y para hacer que nos enfoquemos en cada relato y después en la globalidad de todo el relato. Entonces habla, por ejemplo, del complot para matar al Señor, de la Pascua y la Eucaristía, la última predicación, digamos, del Señor contra la ambición entre sus apóstoles, la anunciación de la anunciación de la negación de Pedro, la oración en el huerto, el arresto de Jesús, las negaciones de Pedro efectivamente, Jesús ante el consejo, Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes, la condena de Jesús, la crucifixión y muerte de Jesús y finalmente la sepultura de Jesús. Estos son pues los relatos en los que la Biblia, en este caso la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia de Luis Alonso Shekel, hace que nos enfoquemos para luego en sus explicaciones poder ver el Evangelio de una manera global. Yo lo que espero es que ustedes puedan tomar su propia Sagrada Escritura, su Biblia en casa y lean esta cita que va del 22:14 al 23:56. Lo hagan con mucho juicio y ustedes descubran en esos relatos de la pasión del Señor aquellas palabras, aquellos pasajes, aquellos personajes que ustedes los van a tocar en su intimidad. Ustedes pueden reconocer el amor inmenso que el Señor tiene por cada uno de nosotros y podamos tener un diálogo profundo con el Señor a partir de ese amor que Él nos ha manifestado a través de la pasión. Bueno, aquí ya se me fueron 5 minutos, los 5 minutos que deberían ser para la lectura, que no voy a hacer en este caso porque es un poquito larga, pero les repito la cita. Vamos de 22:14 a 23:56. Por favor, escúchenla muy atentamente en la liturgia y de igual manera hagamos el ejercicio de leerla nosotros mismos y de estar tan atentos y con un corazón tan dispuesto a la palabra que Dios quiere dirigirnos para que descubramos
el amor del Señor profundamente, en primer lugar. Y en segundo lugar, a partir de ese amor que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros, podamos tener un diálogo con el Señor a partir de la Sagrada Escritura. Bueno, ¿qué nos enseña Lucas a partir de este relato? Lo primero que tenemos que decir. Nos enseña varias cosas, pero ¿cuál es la intención de Lucas? Bueno, la primera intención no es mostrarnos el detalle de la pasión del Señor. Él omite las bofetadas, los golpes que le dan, omite los azotes y omite la coronación de espinas. No tiene ninguna intención de mostrarnos estos detalles que sí pueden hacer los otros dos sinópticos, y exceptuando algunas cosas también el Evangelio de Juan nos muestra algo de esto. Pero Lucas omite completamente estos detalles donde Jesús se ve humillado por las ofensas y por la sevicia de los otros, ¿sí? De quienes lo torturan. Lucas no quiere mostrarnos aquellos pasajes donde Jesús se encuentra severamente humillado por sus agresores. No es este el objetivo de Lucas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es entonces el objetivo de Lucas? Lucas quiere mostrarnos la profunda injusticia que se comete con Jesús. ¿Y en qué consiste esa injusticia? En la obstinación de un pueblo de querer aceptar que en Jesús el Padre Dios se nos revela plenamente. ¿Cómo es posible que después de que Jesús haya predicado, haya hecho tantos milagros como hizo, haya entregado su vida, no de esta manera cruenta como lo vamos a escuchar en la Pasión, sino que haya entregado su vida al reino de Dios a partir de sus palabras, de su enseñanza, de sus milagros? Este pueblo se obstine, se cierre completamente a descubrir en Jesús la plenitud de la revelación de Dios, de la revelación del Padre. Y esto va también para nosotros, no va solamente para el pueblo de Israel. Nosotros como que también nos hemos tapado los ojos y nos hemos negado a descubrir en Jesús el amor profundo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nuestra vida debería ser mirada por cada uno de nosotros a través del lente del amor de Dios, que nos hace crecer como personas humanamente y espiritualmente, ya que rescata nuestra dignidad, nos hace sentir profundamente amados, pero nos ayuda también a autoevaluarnos, digámoslo así, en qué aspectos de nuestra vida hemos fallado, hemos pecado contra Dios y contra nosotros mismos, y cómo a través del amor de Dios podemos ser mejores personas. Entonces Lucas quiere mostrarnos esta terrible injusticia de este pueblo y de nosotros también, de no querer descubrir en Jesús la plenitud de la revelación de Dios, que finalmente es su amor por cada uno de nosotros. No es pues el detalle de la pasión. No quiere mostrarnos a un Jesús avergonzado, humillado por sus agresores. Quiere mostrarnos la terrible injusticia que se comete con Jesús. Lo siguiente que Lucas hace es mostrarnos las actitudes de Jesús en este relato de la pasión. Las actitudes de Jesús que en este relato de la pasión resumen, condensan lo que ha sido también su vida durante esos 3 años de vida pública. Entonces, por ejemplo, Jesús, en vez de sentirse como objeto de lástima y compasión, Él sale de sí mismo y de su dolor, lo cual es muy difícil para nosotros cuando sufrimos,
salir de nosotros mismos y ver la necesidad del otro cuando nosotros estamos sufriendo y necesitamos sentirnos atendidos y atendernos también por nosotros mismos. Jesús se olvida plenamente de sí y sale al encuentro de los que lloran por él para consolarlos, para aún en medio del dolor ser el consolador, ser él el dador de esperanza, el dador de fuerza. Es lo primero, es esa primera actitud que Lucas nos muestra de manera muy relevante en este relato de la pasión. Lo segundo que Lucas quiere mostrarnos en este relato de la pasión es que Jesús, tratado como un malhechor y puesto en el lugar de los malhechores, acoge al ladrón que se ha arrepentido de su pecado. Jesús ha sido tratado durante toda la pasión como un malhechor, está puesto entre malhechores, recibe el castigo de los malhechores. Y en medio de ese castigo humillante que Lucas ya obviamente pues ya no puede omitir, entonces Jesús acoge al ladrón arrepentido de su pecado y le promete su reino. Es lo que Jesús hace con este ladrón, es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros y lo que ha querido hacer durante toda su vida pública. Acoger al pecador que se ha arrepentido, que ha reconocido, que ha actuado en contra del amor de Dios y lo acoge, lo sana de su pecado, lo perdona y lo acoge. Es lo que hace con este malhechor. Y la manera como Jesús responde. Cualquier otro tratado de esta manera, a base de insultos, de golpes, de tortura, Jesús debió haber reaccionado con violencia, al menos con palabras violentas, ya que después, dominado por los romanos, Jesús, según nuestra lógica, debió haber reaccionado con violencia a la violencia que se ejerce sobre él. Lucas nos quiere mostrar que Jesús no reacciona de esa manera, de principio a fin. Jesús no reacciona con violencia. Antes bien, en el momento ya de la cruz, Jesús dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Justifica a quienes lo torturan, a quienes le han hecho daño de todas las formas posibles. Finalmente, Lucas rodea, y esto me parece también muy importante, todo es muy importante, pero esto también, y Lucas rodea de hechos cósmicos, de hechos que tienen que ver, de hechos del cosmos. Jesús en Lucas rodea de hechos del cosmos la pasión del Señor. Por ejemplo, no hay luz, hay ausencia de la luz del sol, ¿sí? No hay luz desde las 12 del día hasta la media tarde, no hay luz. Y el otro que estamos encajando aquí como un hecho cósmico, es más bien un hecho religioso, pero de alcance universal, y es que el velo del templo se rompe. Hay un velo en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén, que separa la presencia humana de la presencia divina, ahí mismo en el Santo de los Santos, para indicar que existe una barrera, una separación entre la persona de Dios y la persona humana. Y para indicar, digamos, que Dios es completamente diferente de nosotros, y que incluso su honor, su gloria nos mataría a nosotros. Entonces, Lucas también describe, primero, que no hay luz del sol, y en segundo, desde el mediodía hasta la media tarde, 3 de la tarde, y luego que ese velo del templo se rompe. ¿Qué indica esto? Lo primero, la luz del sol es Cristo y ha muerto. Entonces Jesús en ese momento ha muerto, se apaga la luz del sol. Pero al mismo tiempo un hecho muy esperanzador. La barrera que indica a los judíos
que hay una separación entre Dios y los hombres, se rompe, no hay ninguna. Dios se ha hecho un hombre como nosotros y además ha ofrecido su vida para que, como dice la oración de Jesús en otro evangelio, así como el Padre y Jesús son uno, nosotros también seamos uno con Jesús y en Jesús con el Padre. Ya no hay entonces ninguna barrera, ningún obstáculo que nos separe del Padre, que nos separe de Dios. Como dice San Pablo, no hay nada que pueda apartarnos, separarnos del amor de Dios. Y estos hechos cósmicos que indican pues la muerte de Jesús, pero por otro lado, esa superación de las barreras entre Dios y el hombre, nos están indicando que el tiempo escatológico ha llegado. En los últimos tiempos están aquí. Los últimos tiempos, la última etapa de la salvación ha comenzado cuando Jesús hace que ya no existan barreras entre Dios y los hombres. Esta es la etapa culmen y la etapa final de la historia de la salvación. Estamos viviendo este momento culmen y final desde hace poco más de 2000 años, 2025 diríamos nosotros, poco más de 2000 años, estamos viviendo esta etapa culmen y final de la salvación de Dios. Es el momento desde que Jesús ha entregado su vida por nosotros, es el momento en que no existen barreras entre Dios y los hombres, no existen ya. Jesús, que es Dios, se ha hecho uno de nosotros y en Él se abraza la persona divina y la persona humana, pero además Él ha soportado sobre sí, como dice el profeta Isaías, ha soportado sobre sí el castigo que nosotros deberíamos sufrir y que nos trae la paz. Y que en Jesús nos trae a nosotros la paz. Bueno, finalmente quisiera resumir esta pasión en 3 ideas así cortas y finales que ustedes también puedan mantener en su memoria y que les ayude a ustedes para su reflexión. La primera: Jesús es un siervo compasivo, se ha comportado como siervo compasivo que perdona hasta el final. La segunda de ellas, la pasión es el cumplimiento del designio del Padre. Jesús no es una víctima pasiva e inconsciente, no, Jesús se entrega libremente y es bien consciente de lo que está sucediendo en ese momento en Él y con Él. Conoce plenamente el sentido de su pasión, no es una víctima pasiva, Él se entrega libremente al designio del Padre y sabe, es bien consciente de lo que está ocurriendo a través de su entrega y de su pasión. Y finalmente, Jesús muere en actitud de confianza en las manos del Padre. Nos invita también a ello. Nos invita a vivir en el amor, a vivir en el perdón, a salir de nosotros mismos aún en el sufrimiento. Pero la base de todo esto es porque Dios nos ama y porque podemos entregarnos confiadamente en sus manos. Muy bien, a todos ustedes, los seguidores de la palabra, un abrazo fraterno y que puedan, digamos, sacarle mucho provecho a este domingo de Ramos, preparando el corazón para lo que se viene, que es la vivencia de nuestro triduo pascual. Abrazo fraterno a todos.